Estamos en el Café Literario de la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Se le ha entregado el doctor honoris causa a Humberto Tomasino, un referente de la extensión universitaria. Y con él vamos a hablar en estos minutos para un poco ver cómo fue su andar en toda la extensión de Latinoamérica. Sos doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, también máster en Extensión Rural, también máster y doctor en Tecnología y Medio Ambiente. Pero bueno, estamos acá para hablar un poco de tus caminos de la extensión. Y en esos caminos de la extensión comenzaste ya casi 16 años atrás, en cuanto a gestión, en la UDELAR, pero tenés un camino un poco más largo hecho. ¿Cómo son esos primeros caminos tuyos en ese sentido? Sí, tienen como el doble de tiempo ese que vos decías. Yo arranco en estas cuestiones de trabajo a nivel de barrio, a nivel barrial, en el 84, fines del 84, principios del 85. Arranco en un barrio en donde había un grupo de estudiantes que trabajaba con un cura, el cura Isidro Alonso se llamaba, el cura Cacho, que era bueno, el cura barrial que trabajaba con cuestiones vinculadas a lo que él denominó, y después quedó ese nombre, como clasificadores, que son los cartoneros, que trabajaban y vivían de los residuos que juntaban en la calle. Lo hacían fundamentalmente con caballos, algunos a mano, pero generalmente con caballos, y nosotros que veníamos de la veterinaria lo que hacíamos era de alguna forma intentar dar cuenta de la salud de las herramientas de trabajo de los caballos, de los clasificadores. Y bueno, eso pasó en un equipo que al principio prácticamente no tuvo docentes, después fue cambiando, pero en un principio éramos prácticamente estudiantes, solo estudiantes, compañeras y compañeros con distintos niveles de formación. Pero además teníamos la inserción en el grupo que trabajaba con el cura, se llamaba Organización San Vicente, con una particularidad de que muchos de nosotros no éramos ni cristianos ni católicos. Y que bueno, después cuando empezamos a escribir las memorias, ahora hace poco tiempo, ahora 3, 4 años, yo califiqué a ese grupo y eso tuvo inclusive cierta conflicto con algunos compañeros católicos. Yo decía que éramos las huestes ateas del cura Cacho, porque bueno, trabajábamos de una manera muy, muy democrática con el cura, sin evangelizar, o por lo menos el evangelio nuestro era otro, y no la teología de la liberación, como era lo que decía el cura, que era el caracú del evangelio para él, era la teología de la liberación. Para nosotros no lo era, pero sí el poder pensar junto con los vecinos y las vecinas vidas dignas, tanto las nuestras como las de las vecinas y vecinos. Y eso fue como un disparador para cosas que nos interdisciplinaron, nos confirmaron la disciplina, pero al mismo tiempo la indisciplinaron, nos acercaron a otras disciplinas que trabajaban en el barrio, nos hicieron leer, nos hicieron buscar, nos hicieron estudiar, nos hicieron escuchar. Y uno de los que primero nos enseñó fueron los vecinos estos, clasificadores de los barrios de esta villa, al decir de ustedes, Cantebril, al decir de nosotros, y a ese grupo de estudiantes universitarios de la Federación de Estudiantes y de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, que fueron los generadores de la interdisciplina, del diálogo de saberes, del contacto con Freire, del contacto con la educación popular. Bueno, de esa... Sí, justamente en el libro Los Caminos de la Extensión, que es una compilación que haces con Jorge Castro, sí. Justamente hablaste de esto cuando te tocó tu capítulo sobre la UDELAR y la gestión, esto de que la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos, un poco trajo la extensión crítica, o trajo el concepto de extensión crítica, y que Pablo Carlevaro, el que trajo el concepto de la docencia en comunidad. Sí, sin duda que estás hablando de un compañero maestro que es Carlevaro, que es el que primero repiensa los planes de estudio, particularmente en medicina, y rompe con los formatos tradicionales de la formación en medicina, con un plan de estudio muy particular en la década del 60,
Él es decano en la década del 70 hasta la intervención. Después, con la intervención y la dictadura, él es exiliado, se exilia. Y después vuelve y se reintegra como decano de la Facultad de Medicina. Y ahí genera ese programa, se llama Programa APEX, Aprendizaje y Extensión, que arranca con la Fundación Kellogg como contraparte, pero que después lo toma la universidad y hasta hoy sigue siendo un programa integral, territorial, bien interesante, que territorializa la universidad de una manera bastante particular. Es una de las formas de territorialización de la universidad. Hay otras, pero esa fue una de las... pero esas ideas de Carlevaro son tributarias de las universidades populares del 40, de las plantas pilotos de extensión que aparecieron antes de la década del 70 en Uruguay. Y bueno, yo creo que Carlevaro reedita, reinventa esta cuestión de la integralidad, incorporando la extensión en la formación de los estudiantes, y plantea nuevamente la territorialización de la extensión y la desterritorialización de la universidad. Es bien interesante ese juego que se da, porque de alguna forma él decía, bueno, el aula más grande que tiene la universidad, que no tiene paredes ni techos, es la comunidad. Ahí no hay problemas de masividad, ese es un espacio abierto en el cual podemos enseñar y aprender, y es el espacio donde, decía esto, ¿no? Es el espacio donde rompemos la fábrica de profesionales, o uno de los espacios donde la fábrica de formación técnica exclusivamente se rompe. Y después la FEU es otro protagonista ineludible de la extensión y del vínculo con la sociedad. Estas universidades populares fueron, por ejemplo, del Centro Ariel, que era un centro estudiantil de estudiantes, allá en la década del 40, que retoma la tradición reformista del 18 y todas las cuestiones que aparecen, que habían surgido ya en 1908 con el Congreso de Estudiantes de Montevideo, que claramente explotan en el grito estudiantil de Córdoba del 18 y después siguen un proceso de reforma que tiene varios hitos. Para el caso de los estudiantes uruguayos en particular, hay un hito muy fuerte que es la Ley Orgánica del 58, que es gestada por el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Ahí hay una comunión muy interesante en donde surge una consigna que es obreros y estudiantes unidos y adelante. Esa es una consigna que surge en la calle defendiendo la posibilidad de una ley orgánica que tuviera una concepción de autonomía, cogobierno, acceso libre, cátedra libre, gratuidad o solidaridad, capaz que es mejor hablar más que de gratuidad, de solidaridad por parte de la universidad. Eso se consagra en la ley de 58, eso tiene protagonismo estudiantil fundamental. Y después muchas de las cosas que siguen apareciendo en la universidad, los programas integrales. En el programa APEX, uno de los apoyos fundamentales de Carlevaro son los estudiantes de la FEU. Después aparece, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la gestión, la posibilidad de retomar una idea estudiantil que era el programa integral metropolitano. Fue una idea específicamente estudiantil que nosotros, con el apoyo de estudiantes organizados con mucha fuerza en ese momento pudimos impulsar con el apoyo de todos los estamentos universitarios, pero fundamentalmente estudiantes. Así que nombraste dos grandes pilares de lo que es la tradición extensionista crítico-dialógica de la universidad, que son Carlevaro, hay otros y otras compañeras muy connotados, Juan Carlos Carrasco desde Psicología, Rubén Casina también de Medicina, compañeras y compañeros de APES y de los programas integrales del PIM. Pero ahí hay dos factores fundamentales de capaces de potencializar esta idea y ponerla en práctica. Eso fue fundamental. Y acá en el congreso que pudo organizar la Universidad Nacional de Rosario en el 2014, fue un congreso nacional, pero también hubo jornadas internacionales, dijiste que la extensión debe vivir en los estudiantes, o si no, no va a servir para transformar la universidad. ¿Nos puedes ampliar ese concepto que nos tiraste? No existe extensión universitaria sin estudiantes protagonizándola. Nosotros estamos bastante lejos, inclusive opuestos, a pensar en que la extensión tenga un protagonismo fundamental de los docentes. Claro está, deben participar y activamente, inclusive en un papel de orientación, pero la cuestión clave acá y central es el protagonismo estudiantil en el acto educativo en general, en el acto educativo que media la extensión y que media la investigación. Ahí, para nosotros, eso es un tema clave.
Y por eso cuando hablamos de prácticas integrales las centramos en lo que hacen los estudiantes. Claro está, eso tiene un correlato que es la tarea docente. No existe integralidad sin una tarea docente integral. Pero cuando vemos el proceso educativo en la universidad, creo que donde hay que focalizar es en qué hacen los y las estudiantes. Y si ahí hay un proceso en el cual la extensión contribuye cotidianamente en los espacios más tal vez capilares de lo que es la universidad, eso quiere decir que existe un proceso integral en marcha. Somos muy enfáticos en esto. Además, lo que hemos visto también desde nuestra práctica y de la práctica de docentes y de estudiantes es que se aprende de otra manera y además se aprende incorporando nuevos actores sociales y actrices sociales que son los movimientos sociales, las organizaciones, la población en general, la población campesina, la población de pueblos originarios, la población en general que enseña y aprende, junto con nosotros que también aprendemos y enseñamos. Esa es la famosa ecología de saberes. Esa es la famosa ecología de saberes, o el diálogo, la ecología de saberes de Boaventura, o el diálogo de saberes de los autores de la educación popular. Bueno, de Freire, sin duda, todos enseñan, todos aprenden, todos saben. Esas son como las grandes consignas que no son solo freirianas, pero que en Freire tienen un lugar muy, muy fundamental. Y dentro de esto, y de la integralidad también, que vos siempre nos comentás sobre la realidad indisciplinada. ¿Cómo podemos trabajar esa realidad indisciplinada? Pero ¿cómo hablar de interdisciplina si la realidad es indisciplinada, nos dice Daniel Vidal? Y si es indisciplinada, ¿cómo captarla desde una disciplina? Entonces necesariamente ahí tiene que haber dos saltos, esto lo decíamos nosotros, pero tomando la idea de Vidal, dos saltos cualitativos, ¿no? La integración de otras disciplinas y la integración de otros saberes. Entonces hay como dos saltos cualitativos para poder pensar, entender y transformar la realidad, que es la incorporación de otras disciplinas y la incorporación de otros saberes. Entonces ahí pasamos en dos niveles cualitativos que hay que alcanzar o intentar alcanzar con metodologías, guías metodológicas precisas, que son los procesos interdisciplinarios y los procesos de ecología o de diálogo de saberes. Ahí está la esencia de la extensión crítica, que no tiene una vara baja, ¿no? Que tiene un nivel de utopía bastante importante atrás del cual, como en una, lo iba a decir en brasilero, ¿no? Con esos caminadores, ¿no? Que uno camina y nunca avanza. Bueno, esa es la utopía atrás de la cual nosotros vamos, ¿no? La posibilidad de poder pensar en procesos de doble mano, de doble vía, en donde hay saberes que nos enseñan que no tienen la episteme del saber científico académico, que tienen racionalidades y lógicas epistemológicas distintas al saber científico académico, que son fundamentales para poder entender el mundo y poder transformarlo. Esa es la convicción que conlleva la utopía en la cual estamos trabajando. Justamente me diste el pie con extensión crítica de un poco charlar sobre lo que fue el libro que pudimos hacer con la Universidad Nacional de Rosario, sobre una universidad en contexto y las sistematizaciones de gestión y de trabajo en el territorio. Para vos, lo importante de sistematizar es poder repensar lo que se está trabajando o para lograr devolver después con esos grupos subalternos con los que trabajás, ese trabajo que estás haciendo. Las dos cosas. Sin duda, la lógica de la sistematización es la revisión crítica del devenir histórico de los proyectos, o de los trabajos, o de las experiencias extensionistas. A los efectos de aprender críticamente y poder repensar y replantear los procesos teórico-metodológicos a futuro. Ahí hay una base fundamental. Pero como la base de este trabajo, por lo menos el que nosotros entendemos por sistematización, es participativa, es también producto de una coproducción de conocimientos, o produce o coproduce conocimientos, co-construye conocimientos. Entonces, ahí hay también un proceso de algo así como una democratización intrínseca a la producción de conocimiento, en donde los sectores populares no esperan la devolución, sino que construyen y no precisan que se les devuelva nada,
porque lo han construido. Capaz que en procesos de comunicación más amplios pueden haber procesos de socialización, pero la idea es que en los grupos estos que tienen experiencias de extensión haya un nivel de cogeneración de conocimiento que no necesite después procesos posteriores de, no digo de evolución porque me parece que no es el término adecuado, sino de comunicación, o por lo menos que eso sea relativamente mínimo en función de que la participación fue muy alta. La comunicación se da dentro del proceso y no es necesario esperar para hacerla después. Entonces, bueno, las dos cuestiones que planteás como que van de suyo de la sistematización, ¿no? La revisión crítica de nuestras prácticas, sobre todo de nuestros modos de hacer, para repensar los modos de hacer y reinventarlos de una manera cualitativamente superior. Y por otro, la posibilidad de que haya una comprensión desde esos procesos, desde la interna misma, ¿no? Porque estos procesos implican la construcción de grupos motores en donde los sectores populares son parte y arte. No esperan a que después les demos o le devolvamos la información, sino que la construyen en ese mismo momento. Y eso es fantástico. Y también otra vara alta, ¿no? Digo, la coproducción de conocimientos. Ahí pensar los tiempos de los distintos actores en ese proceso, que nunca son iguales. Los tiempos de la universidad, los tiempos nuestros, los tiempos de los universitarios, las universitarias y los tiempos de los sectores populares, que hay que ver cómo los congeniamos, ¿no? Que a veces son difíciles de atar, de armar en forma coherente, porque estos procesos son temporalmente muy costosos y son lentos también. Lo participativo y lo de coproducción nunca es rápido. Siempre tiene procesos de largo aliento, de ida y vuelta, de volver hacia atrás, de un paso adelante y dos pasos atrás, ¿no? En esa lógica. Y un poco para terminar esta charla, ¿cómo llegamos a una universidad más popular? ¿Cómo la hacemos? Bueno. ¿Es complicada la pregunta? Es difícil yo creo que con todo esto que dijimos, pero sobre todo con un grupo sujeto que pueda transformar la universidad de una manera políticamente instituyente. Ahí uno puede pensar la dinámica entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido es lo que tenemos hoy en la universidad, que inclusive está bastante congelado en algunos casos, ¿no? Y cuesta mucho moverlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo generar estrategias instituyentes que cambian ese instituido, que es lo que está ahí? Y eso se hace con cuestiones que no son solamente académicas, sino que son básicamente políticas. No existen modificaciones, transformaciones universitarias que no tengan no un costado político, una integridad de política, claramente no partidaria, ¿no? Sino política de qué universidad construir, y ahí usar algunas cuestiones que nos trae Freire para la educación popular, pensando en el por qué, el para qué, el qué de esas cuestiones, y sobre todo el con quién y el contra quién. Y esto nos ubica ahí claramente en una posición política en la cual esos grupos universitarios que no pueden ser solo docentes, si fueran solo docentes, moverían nada, en donde habría, y eso lo vemos en la historia, una necesidad fundamental, sine qua non de participación estudiantil de estudiantes organizados. Esa es una cuestión clave. Los gremios docentes, como no solamente los docentes, sino los gremios docentes organizados pensando en una universidad pública al servicio social y público y comunitario de la sociedad de la cual forman parte. Los funcionarios no docentes, yo no sé cómo los nombran ustedes, allá hablamos de funcionarios, creo que ustedes hablan de no docentes. Sin el protagonismo de no docentes tampoco hay conversa. Sin el protagonismo de graduados, de profesionales, tampoco hay posibilidad de discusión. Y sin el protagonismo de los sectores y organizaciones populares, que deben claramente demandar, junto con los estudiantes, una institución educativa que esté en sincronía, en simbiosis con sus intereses políticos, en este caso educativos. Y eso construye un grupo sujeto transversal que integra varios estamentos, integra también el afuera de la universidad, que es muy laborioso construirlo, pero cuando uno ve procesos, ve que eso pasó. Por ejemplo, la Ley Orgánica del 58 integra estudiantes, docentes y
la CNT, que es la Convención Nacional de Trabajadores, que junto con los estudiantes son los que pelean por una ley orgánica en el 58. O sea que no es una cuestión teórica, sino que uno la ve en la práctica, ¿no? Los grandes cambios de las universidades luchan contra esa cuestión y luchan contra una cuestión que a veces es más fuerte adentro que afuera y que nosotros la vivimos, que es el tema del corporativismo del academicismo docente. Y eso es muy fuerte en muchas universidades que conocemos y que claramente no están a favor de pensar una universidad que piense la tarea docente de una manera integral, integrando tiempos de enseñanza en grado y posgrado, tiempos de investigación, de enseñanza de la investigación y de la extensión y de enseñanza de la extensión. Ahí hay fuerte disputa por parte del academicismo, que encuentra fundamentalmente dos cuestiones que son las que legitima y las que le generan cierta legitimidad y hegemonía, que son la enseñanza de posgrado y la investigación para publicar. Entonces, esa cuestión tiene que ser bien pensada, hay que ver cómo manejamos a nivel de los gremios docentes esas cuestiones que son muy duras y que muchas veces son el palo en la rueda de un proceso de transformación que tiene adentro a veces cuestiones que son más duras que las que hay afuera. Y bueno, también son muy duras las que hay afuera, ¿no? Una universidad que sea capaz de no pensarse neutra, que sea capaz de pensarse junto con los sectores subalternos para coproducir un mundo nuevo, es muy peligroso. Eso claramente es así. Y en la medida que lo confirma, que lo pone en práctica, sin duda que el conservadurismo de la sociedad se pone en juego, se pone en marcha. Y puede ser, y ha sido muy duro, ¿no? Los procesos de intervención y de dictadura fueron la clara prueba de la dureza que tienen los sectores conservadores de derecha, básicamente, bueno, claramente de las dictaduras a nivel del cono sur, a procesos universitarios que comienzan a trabajar cada vez más fuertemente con los sectores populares. Eso, eso es ver un poco la historia y entender que es así. Pero creo que se suma a esa cuestión, y más en los últimos tiempos, el academicismo y el academicismo organizado, ¿no? Inclusive a veces cooptando algunos gremios universitarios, poniendo intereses propios del corporativismo docente por encima de una idea de trabajador público al servicio de esa universidad como bien social y público. Entonces ahí me parece que hay que pensar una estrategia bastante fina y poderosa que pueda enfrentar obstáculos adentro, obstáculos afuera y superarlos. Nada fácil, pero sí posible. Ahí hay un inédito viable, como dice Freire, que hay que ver cómo lo construimos todos los días, cómo hacemos todos los días pequeñas cositas que nos alcancen, nos lleven a ese inédito y viable que es la universidad popular, la universidad polifónica de la que habla hoy Boaventura, la universidad necesaria de la que hablaron maravillosos compañeros. Darcy Ribeiro, por ejemplo, hablaba de eso ya en la década del 60. Bueno, por ahí pensar muchas cosas a construir juntos. Y bueno, desafío precioso y también peligroso. Y eso le da también mucha hermosura, mucha estética y belleza a ese proceso de transformación. Bien, te agradecemos este espacio, estos minutos, y estamos muy contentos de que ahora en más seas doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Muy agradecido. Y más compromiso para seguir en esta pelea por ese inédito viable de la Universidad Popular. Gracias. Gracias a vos.